FM 89.1, Radio Universidad. No es la primera vez que pedimos la declaración de emergencia. La realidad es que lo que nos motivó más este año fue que lo que notamos es que los crímenes no han disminuido. Lo que disminuye, lamentablemente, a veces son las cantidades de horas que demoran en matarnos. Sí, vamos acá de 28 a 30, pero sí, digamos no bajamos la cantidad de femicidios. Entonces, para la gente que nos sigue a través de la página en www.fm891.com.ar, estamos mostrando algunas placas con las cifras de los femicidios, ¿no? Estamos hablando del registro de 72 víctimas. 72 femicidios en lo que va del año, ¿no? En estos 3 meses. Sí. Y tenemos alrededor de 11 casos en investigación, si no estoy mal ahora, que se me fue de la cabeza. Sí, la realidad es que en el mismo en femicidio también, ¿no? Todavía no. Exacto. Son esos casos que hay un tipo de duda, ya sea por las versiones que cuentan por ahí una de las partes o porque las autopsias todavía no han sido determinadas, entonces no se sabe la violencia, hay violencia o no hay violencia. Bueno, hay algunos casos que existen dudas o no se sabe si es femicidio o si es un hecho de inseguridad y la víctima termina siendo una mujer, que después hay toda una discusión, ¿no? ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos las mujeres? Obviamente. Que también, Exacto. Hay una cuestión de género también que hace que la mujer sea una víctima preferida a la hora de cometer ciertos delitos. Exactamente, por eso, digamos, ahí es como es la delgada línea del femicidio. Sí. No es un delito por odio de género, sino por una cuestión de vulnerabilidad. Exactamente, lo decís perfectamente, es eso. Entonces ahí tenemos también como un montón de situaciones de violencia extrema, sí, que bueno, también nos ponen en jaque, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tratamos también de transmitir en los datos, que los venimos elaborando hace muchísimos años y que nos parece que este momento, hoy por hoy, en el contexto que tenemos las mujeres y las disidencias, necesitamos la declaración de emergencia, necesitamos un presupuesto que sea acorde a las necesidades que tenemos. Si queremos realmente terminar de manera efectiva y de una vez por todas con la violencia machista, tenemos que empezar a implementar políticas que sean suficientes. Sí, porque a veces uno dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer? No, hay medidas que se pueden hacer, hay medidas sobre todo para proteger a la mujer que está en hogares vulnerados y demás. Sí, hay una serie de puntos, quería que nos cuentes acerca de estos puntos. Nosotros planteamos 13 puntos que son claros y son concretos, ¿no? Nosotros planteamos, no hay refugios, hogares suficientes para las mujeres o las víctimas de violencia de género, porque acá nosotros también hay que tener en cuenta que las disidencias son, hoy por hoy, también muy maltratadas, vulneradas, violentadas y asesinadas. Entonces, cuando hablamos de mujeres, hablamos de todas las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, no hay hogares refugio, o los que hay son muy pocos y no dan abasto. Entonces, la persona que denuncia, ¿dónde va? ¿Dónde se refugia después de esa denuncia? La mayoría además, a tiene que veces volver a su casa. están vulneradas dentro de su propio hogar, aunque la víctima esté afuera, ¿no? Porque la sigue persiguiendo, sigue violando las restricciones. Bueno, exacto. Bueno, el tema de las restricciones. Queremos que las pulseras se las pongan a los hombres que tienen las denuncias de violencia de género, ¿no? Porque ya hemos visto lamentablemente los últimos casos que el botón antipánico no parece que no termina de ser una solución, que no la es claramente, porque ni la denuncia ni el botón antipánico, porque de los datos vos tenés las placas, las denuncias las víctimas las han realizado hasta más del 40% de las víctimas realizó denuncias de violencia, y sin embargo ahí tenemos un femicidio que nosotros entendemos que podría haber sido evitado con una política del Estado fuerte, y sin embargo no. Así es. Entonces, hay algunas provincias que avanzaron, ¿no? En esta materia, en el tema de las pulseras y demás, igual son insuficientes, ¿no? La cantidad de pulseras, la cantidad de provincias, siempre estamos hablando de que se toman algunas medidas y nunca alcanzan, pero hay algunas provincias que están teniendo algún avance en este punto.
Claro, pero el tema es que, por eso, nosotras lo que buscamos con con esta declaración de emergencia puntualmente es que hablemos de la integralidad de políticas. Una ley nacional, ¿no? Un marco nacional. Una ley nacional, un marco nacional, entonces, uno es que vos necesitas que toda la Argentina tenga la misma postura con respecto a la violencia de género. Eso primero y principal. Y segundo, la integralidad, porque nos tenemos que meter en la escuela. Sin la educación sexual integral no vamos a terminar con las desigualdades. Nunca. Entonces, sí o sí tenemos mujeres que... también, a veces uno dice, bueno, cuestiones de vulnerabilidad que a veces tienen que ver con salir a la calle simplemente, pero en unos casos la mujer informada, las niñas, ¿no? En este caso estamos hablando de las niñas informadas, quizás puedan empoderarse de determinadas situaciones que eviten, ¿no?, llegar a casos de violencia. Uno es eso, porque siempre hablamos del empoderamiento de las mujeres, que en cuanto al conocimiento súper necesario y en todo, claro, ¿no? El cuidado del cuerpo. Pero también tenemos que educar a los hombres en la igualdad de género. Sí, porque si no parece que siempre cae como sobre nuestra cabeza la responsabilidad de empoderarnos, cuidarnos. Y la realidad es que nosotras tenemos que ser ciudadanas libres como cualquier otro, ¿no? O sea, una educación que no reproduzca los estereotipos de género. Sí, exactamente. Eso es lo que necesitamos. Entonces, necesitamos que los funcionarios y las funcionarias de los distintos ejes estatales tengan capacitación en violencia de género. ¿No? Por eso pedimos también la implementación de la ley Micaela. Pedimos que... ¿Qué pasa con la policía también, Victoria? Que muchas veces las fuerzas de seguridad no están preparadas, ¿no?, para asistir a las víctimas que se acercan a realizar una denuncia, que han sido violentadas, que han sido golpeadas por sus parejas. Bueno, en algunos casos las parejas son policías y están también, ¿no? Acabas de tocar un punto muy clave que nosotras venimos justamente hace cosa de creo que unos 6 meses atrás. También empezamos a conversar esto desde el observatorio de Mumalá y dijimos, bueno, empecemos a registrar este dato también. La cantidad de femicidios cometidos por personal de seguridad o de las fuerzas policiales es alta. Con armas de fuego. Con armas reglamentarias. ¿No? Sí. Entonces, ojo, porque ahí también, digamos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con que tenemos una sociedad armada? ¿Cómo puede ser que el 36% de las víctimas que hoy contabilizamos haya sido con arma de fuego? ¿Que todo el mundo tiene una pistola en la casa? Es como, esos son los datos que a nosotras nos llaman la atención, ¿no? Entonces, y sobre esto se puede accionar, porque hay políticas posibles, y no necesitas un presupuesto abultado, necesitas control. Sí, en algunos casos sí se necesita designar el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Para brindarle recursos económicos, no solamente asilo, ¿no? Recursos económicos a una mujer para que pueda, claro. Por supuesto, no, pero yo me refiero a que, digamos, de una emergencia, por eso estamos hablando de emergencias, porque necesitamos un presupuesto que sea asignado de manera urgente, ¿no?, para estas cuestiones. Exacto, pero yo a lo que me refiero es que en esos 13 puntos, además del aumento del presupuesto al INAM, son políticas activas que son posibles de realizar sin presupuesto, ¿no? Si yo estoy en pareja con una persona de cualquier fuerza de seguridad, voy a hacer la denuncia, ¿por qué el empleador de mi pareja no actúa sobre ese subordinado? Sí, además con el peligro de tener dentro de las fuerzas de seguridad a un hombre que es violento con las mujeres, ¿no? Es que no solamente su propia mujer la que corre peligro, claro. Sí. ¿Entendés? Entonces, a eso voy. Hay cosas que, sinceramente, o por lo menos parecieran que no se hacen porque no hay una voluntad política de hacerlo, porque la realidad es que no es mucho más complicado. Si yo planto una denuncia, yo voy y digo, bueno, pasó esto, porque dije planto y suena feo, pero si yo voy y hago la denuncia, ¿no? Sí. Y el empleador, digamos, en este caso, que es la fuerza de seguridad, no actúa sobre esa denuncia, ¿qué le queda al resto que va a denunciar un NN? No, totalmente. Entonces, la declaración de emergencia es necesaria, es urgente. Nosotros estamos muy preocupadas y creo que la sociedad también, si no nos hubieran acompañado con estas 70.000 firmas.
No, además, claramente hay una necesidad. Por más presupuesto que se solicite, no hay dinero que equivalga proteger la vida de una mujer, aunque sea, ¿no? Por Y acá supuesto. estamos hablando de un femicidio cada cuántas horas, cada 30, Cada 30 horas. Como en promedio, ¿no? En algunos En meses promedio hemos cada tenido 30 24, horas. sí, una mujer por Exacto. día. Una mujer Exacto, por eso lo que hoy hablaba también con otro medio y le decía, lo que lamentablemente vemos es que no bajan la cantidad de femicidios, sino que disminuyen la cantidad de horas en las que nos matan. Esa es la variable que estamos teniendo. Y además, bueno, con el tema de los costos por la inflación y demás, la cifra que se destina a 11 pesos con 36, ¿te parece que...? O sea, no sé, el subte está 20, ¿verdad? Sí. O sea, no, y aparte de esto que vos decías, ¿no? También cómo a veces la policía no está preparada o para tomar las denuncias o los juzgados, la fiscalía. Bueno, es totalmente distinto, es un mundo paralelo denunciar violencia de género en la capital federal y en el conurbano. No, totalmente. Ni hablemos de otras provincias. Sí, hay realidades que además incluso se desconocen, ¿no? Porque uno sabe qué cantidad de denuncias hay, no sabemos cuáles son las denuncias que no han sido tomadas, entonces es muy difícil en este sentido poder tener también números, ¿no? Datos estadísticos como para decir, bueno, es esta la realidad, ¿no? La realidad que conocemos ya es tremenda y suponemos por estas cosas que es peor todavía. Por eso, partimos de la base que estamos hablando de datos que recabamos nosotras desde hace 4 años, que fuimos obviamente puliendo la herramienta con mucha capacitación y con mucho criterio, desde de las noticias que salen en los medios gráficos y en los medios digitales. Sí. Lo hacemos nosotras. O sea, no, las estadísticas oficiales se toman su tiempo. Y sabemos que en estos años que ustedes están investigando, pese a lo que hablábamos recién, el empoderamiento, las marchas, el Ni Una Menos, el 8M, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, pese a todo esto, los números no han cambiado. Sí, si cambiaron fue para peor, han empeorado. Exactamente, sí, pero tiene que ver con que necesitamos, lamentablemente, no puede ser únicamente, digamos, un feminismo voluntarioso, ¿no? Las mujeres y las disidencias empoderadas no vamos a poder únicamente por el empoderamiento mismo y por más marchas que organicemos terminar con los femicidios si el Estado no pone cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que hacer. Victoria, ¿qué probabilidades hay de que este proyecto se trate mañana? Y mira, las probabilidades son difíciles, vamos a decirlo así, porque la realidad es que como la sesión es especial porque no tiene proyectos que hayan pasado por comisión. Sí. Son todos proyectos que no tienen dictámenes. Entonces, para aprobarse necesita la mayoría especial, o sea, los 2/3 sí. de la Cámara. El quórum para que inicie la sesión yo creo que se llega y que se tiene. Pero bueno, después hay que ver si el oficialismo, en particular, digamos, Cambiemos y aliados, se sientan a tratar este tema que a las mujeres y a las disidencias tanto nos preocupa, ¿no? Victoria, te agradecemos mucho. Bueno, si mañana se llega a tratar y tenemos alguna novedad, tal vez podamos conversar o igualmente vamos a mantener informados a nuestros y nuestras oyentes. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen regreso, buenas tardes y bueno, y seguiremos en la lucha, si no es mañana, será este año. Esperemos que sea. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Chao, Seba. Dialogábamos con Victoria Aguirre, ella es coordinadora por la ciudad de Buenos Aires de Mumalá, ¿no? Una organización feminista, Mujeres de la Matria Latinoamericana, hace más de 4 años que realizan una investigación. Hay datos estadísticos que realmente son tremendos, los tenemos en la pantalla para aquellos que nos ven a través de la web. Estamos hablando de que en 90 días hubo 72 femicidios, estamos hablando de un femicidio cada 30 horas. Hay alrededor de 11 casos más que todavía no están contemplados como femicidios en su totalidad. Hay algunos que hay sospechas de que sí,
pero todavía no se pueden contabilizar dentro de este registro. Hay femicidios relacionados no solamente con mujeres adultas, sino también con niñas. Hay trans y travesticidios también dentro de esta cuenta. Lo que es importante es que muchas veces hay un vínculo directo con el femicida. El femicida en muchos casos no es ese señor que está escondido en un callejón esperando que pase una mujer a la noche. En el 36% de los casos estamos hablando de la propia pareja, en el 24% de los casos la expareja, en un 16% de los casos hablamos de un familiar directo, en el 13% de los casos de conocidos. Solamente el 11% de los casos son personas desconocidas, es decir que si son conocidos, si son parejas o exparejas, muchas veces hubo antecedentes, ¿no?, de violencia, muchas veces hubo denuncias, muchas veces hubo restricciones que no se han cumplido, no se han tomado en cuenta. Es decir, que podrían haber sido evitados, ¿no? Y esto se evita seguramente con medidas, con presupuesto y quizás atendiendo, ¿no?, a este reclamo de Mumalá y de más de 70.000 personas que se han sumado a firmar este proyecto, con los principales puntos que los repaso brevemente: aumento del presupuesto, desarme de los agentes de las fuerzas de seguridad imputados en casos de violencia de género, asignación para las víctimas de violencia y la implementación de la ley Micaela. Todo esto a nivel nacional, porque sabemos que en algunas provincias hay algunos avances, pero que sea parejo para todas es lo que se pide. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.